cordial bienvenida a Puntos de Encuentro con Kelly Valle Coach. Para todos los que nos van a empezar a sintonizar, decirles que es una verdadera alegría, es una verdadera emoción el poder hoy estar compartiendo este sueño hecho realidad. Es como poder seguir ese propósito de vida, es como poder seguir ese sentido de vida. Y en esas preguntas y en ese autorreflexionar, uno de tantos días vino esa idea, ese compartir, el poder llegar a muchísimas familias, a muchísimos hogares, pero sobre todo a muchísimos países del mundo, teniendo como objetivo este encuentro, este segmento y este espacio para compartir desde el testimonio vivo, desde las experiencias, desde ese compartir, desde esos tips y esos consejos que nos pueden dar expertos. Y el verdadero honor y placer es hoy poderles decir que en este lanzamiento tengo un invitado muy, muy especial. Sobre todo lo especial porque ha podido ir acompañándome en esta carrera profesional como coach. Tuve el privilegio de conocerlo en la certificación de comunicación de alto impacto en INCAE Business School. Y pues, Julián, te doy la cordial bienvenida. Para los que no Kelly, están, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, qué felicidad verte, agradecerte y valorarte. Igualmente. Que son las 11 de la noche en Madrid, 4 de la tarde hora en Nicaragua, y este compartir de verdad que va a llegar a muchísimos personas que ya nos están sintonizando, y darte la bienvenida, Julián, y comentarle a la audiencia que está por Facebook e Instagram y canales de YouTube transmitiendo, y contarles que Julián Reyes es periodista, locutor, autor de uno de los mejores libros de los cuales lo he podido leer, lo he podido estudiar, como es Habla como un líder. Y aquí me acompaña, y sé que ese sueño también se va a hacer realidad de hacer este lanzamiento en Nicaragua cuando ya podamos estar presencial. Julián, presentador en radio, televisión española por más de 22 años, coach en comunicación, consultor para discursos y presentaciones, un experto en comunicación persuasiva, motivación, liderazgo. Sos creador de una metodología única, y ese método presentación con 10 habla de esa autenticidad y esa autoconfianza que nos ha dado a muchísimos para lanzarnos en vivo y para poder decirnos que el pánico escénico no existe, y para poder decirnos que únicamente a brillar y a fluir y a confiar. Esos son esos tips que hoy también se hacen realidad en poder estar en esta cámara. Apasionado, que yo creo que es parte de lo que nos vas a compartir hoy, apasionado en la comunicación aplicada al mundo de las empresas y la política. Este método de presentación, definitivamente, Julián, mis felicitaciones por un día con toda tu experiencia en comunicación. Vino esa innovación y que hoy hace posible que muchísimo hoy estemos siguiéndolo y compartiendo y cada día mejorando en esta comunicación. Hoy nos vas a compartir un tema que va a apasionar a muchísimo, pero sobre todo desde ese testimonio vivo, como es Conecta tu verdadero liderazgo. Líderes con valores en tiempo de cambio. Yo estaré aquí viendo todos los comentarios que tengo, viendo todos los saludos que desde ya nos están mandando y enviando. Gracias, Julián. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Kelly. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este estreno tan especial. Sí. Gracias. Pues bien, Julián, cuéntanos, para iniciar esta conversación, que va a ser así como muy, muy natural, muy amena, muy auténtica, cuéntanos de este tema de conecta tu liderazgo verdadero. ¿Cuál es realmente esa importancia que hoy deberíamos de llevarnos con conecta con tu verdadero liderazgo? Muy bien, Kelly. Pues yo creo, primero dar la bienvenida a todos los participantes que a través de las redes sociales están siguiendo este maravilloso encuentro, este estreno, que para mí es un lujo participar.
Son ahora además en España ya las 12 y 9 de la noche, y es un momento maravilloso. ¿Por qué no para hablar de liderazgo? ¿Por qué no para compartir técnicas de comunicación? Y algo más importante, ese poder tremendo que tenemos las personas, ese poder de la conexión humana, que cada día más y de forma especial en tiempos de cambio es muy sustancial. Cuando hablamos de conectar nuestro liderazgo verdadero, y sobre todo en situaciones de crisis, en situaciones en las que nos tenemos que adaptar, en situaciones en las que tenemos que cambiar, siento y creo en ello firmemente que cada vez más en todos nuestros entornos, en los entornos laborales, en los entornos de emprendimiento, en los entornos sociales, cada vez más necesitamos y necesitaremos a líderes, a mujeres, a hombres, a personas que nos lideren de verdad. Y digo de verdad desde la perspectiva de la comunicación. Quieren esos líderes verdaderos que creen en lo que dicen al 100%, que cuando creen en lo que dicen al 100%, desde esa perspectiva y en ese momento se convierten en personas auténticas. Y como se convierten en personas auténticas, consiguen dos cosas que son las más difíciles de conseguir desde una perspectiva de liderazgo asociada a la comunicación, que es lo que yo trabajo de forma especial. Y las dos cosas, Kelly, y para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, las dos cosas más importantes cuando seguimos ese proceso, cuando creemos en lo que decimos de verdad, y que tiene que ver con ese liderazgo verdadero, con personas que cada vez necesitamos y necesitaremos más en todos los entornos, decíamos, en los entornos de empresa, en los laborales, en los de emprendimiento, en todas aquellas personas a las que podemos también ayudar a crecer desde la perspectiva de un liderazgo propio y de un liderazgo verdadero. Y para eso, Kelly, y para todas las personas que nos están siguiendo, hay algo realmente clave, realmente importante. Decíamos, uno tiene que creer en lo que dice al 100%, uno tiene que creer en lo que dice al 100%. Cuando nosotros creemos en lo que decimos al 100%, lo que pasa automáticamente, y es un fenómeno extraordinario, es que somos personas auténticas. Siempre los análisis que tienen que ver con comunicación, porque la habilidad que más y mejor construye el liderazgo de un ser humano es la comunicación. Cuando nos mostramos auténticos porque creemos en lo que decimos, pasan dos cosas. Las dos más importantes en todas las mujeres y todos los hombres que quieren y que queremos ejercer nuestro liderazgo siempre a través de la comunicación. Y las dos cosas que pasan son que generamos una extraordinaria credibilidad. ¿Qué más podemos pedir? Y lo segundo, que generamos confianza. Confianza es lo más difícil de conseguir por parte de los líderes, sea en el entorno que sea. ¿Y todo eso lo conseguimos gracias a la comunicación? Por supuesto que sí. ¿Y es más importante que nunca antes en los últimos meses líderes verdaderos? También, porque es en situaciones de crisis, es en situaciones de dificultad, es en situaciones donde nos tenemos que adaptar a todo tipo de cambios, cuando necesitamos a líderes y cuando nosotros, si queremos ejercer el liderazgo, tenemos que pensar en que todo aquello que hagamos para colaborar, para aportar, para sugerir contenido que puede beneficiar a otras personas, siempre lo haremos más y mejor desde un liderazgo verdadero, no prefabricado. Por eso creo mucho, Kelly, es uno de mis primeros comentarios en este encuentro, en tu estreno, creo en el liderazgo verdadero, en el que nace de uno mismo, cuando uno está en un presente de comunicación en el que se entrega en cuerpo y alma a las personas a las que va dirigida esa comunicación. Y de hecho, en 20 segundos diría que cuántos ejemplos tenemos ahora en esta situación de crisis, en esta situación de COVID, de pandemia a nivel global, en la que muchas líderes y muchos líderes han sido capaces de generar confianza porque se han comportado como líderes, también desde la perspectiva de comunicación esencial, y cuántos no lo han logrado en este proceso. Wow, qué genial, y estoy totalmente de acuerdo, Julián, en toda esta trayectoria de conciencia plena, de poder ir mejorando y cada día ser mejor en el tema de autoconfianza es realmente tan medular en esa autenticidad y en esa conexión contigo mismo. Julián, a mí me gustaría preguntarte cómo realmente nos damos cuenta que soy un líder verdadero. Bueno, uno se va dando cuenta cuando va creciendo desde el punto de vista personal a todos los niveles. Todos sabemos lo que significa un crecimiento personal, un trabajo que nos conduce a ser mejores en el sentido más amplio de la palabra, y ahí podríamos englobar en esa bolsa muchas cosas. Yo siento que nos damos cuenta de ese... porque pasa en un momento determinado y nos damos cuenta que podemos ejercer y que lo estamos haciendo como líderes verdaderos
cuando de verdad comunicamos desde un presente absoluto, cuando sabemos que hay personas que se van a llevar un beneficio, una audiencia, la que sea, un beneficio de esa comunicación, cuando logramos conectar con esa audiencia y esa audiencia efectivamente se va a llevar ese beneficio de esa comunicación. Y digo cuando nos damos cuenta porque también podría decir cuando no nos damos cuenta. Cuando no nos damos cuenta de que estamos ejerciendo ese liderazgo verdadero, cuando nos damos cuenta de que no es verdadero, cuando estamos pensando más en nosotros que en las personas a las que va dirigida la comunicación. Da igual cuál sea el escenario, da igual cuál sea la problemática, da igual cuál sea el momento de comunicación y de dónde venga y hacia dónde vamos. Lo importante será que vivamos en un presente y que pensemos que esas personas están ahí escuchándonos porque necesitan un beneficio de esa comunicación. Y eso siempre será más fácil si nosotros conectamos de forma verdadera, con un liderazgo verdadero. Y nos damos cuenta, porque al final las personas crean contigo una conexión muy especial y eso se produce siempre que existe un liderazgo verdadero, una comunicación honesta, una comunicación que parte del ser humano, del propio ser humano, de nosotros, de vosotros, todos los que nos estéis siguiendo y queréis comunicar con ese impacto. Es bueno tener técnicas de comunicación, por supuesto, porque en todas las profesiones y en todas las habilidades tener técnica, manejar recursos, incorporar habilidad es esencial. Pero cuando hablamos de liderazgo verdadero, está un poquito por encima, la técnica es importante, pero está un poquito por encima esa conexión, ese poder personal con el que vamos creciendo porque somos verdaderos, porque estamos en ese presente de comunicación para personas que se van a llevar un beneficio. Gracias, Julián. Comentarios como para decirte cuánta razón tienes de creer en lo que decimos hoy en nuestro país, sobre todo cuántos líderes realmente generan confianza. Nos dice Juan José Laguna, realmente en muchos de nuestros países requerimos realmente esa confianza, esa autoconfianza, pregunta. Ivania, ¿cuáles serían las claves para comenzar a trabajar la conexión con las demás personas? Ivania Navarro. Ivania, Juan José, reflexiones muy interesantes, porque al final, cuando nosotros recibimos como audiencia la comunicación de otros seres humanos, en los que además en tiempos como estos necesitamos el qué, pues una de las claves fundamentales en comunicación de crisis, yo tengo oportunidad también de trabajar con muchas personas, con ellos, con las personas, cómo manejar una comunicación de crisis. Tú puedes manejar perfectamente los mensajes, puedes manejar también muy bien las ideas, puedes tener una estructura de esos contenidos muy brillante. Eso es importante, no diré yo que no. Pero ¿sabéis qué pasa? Porque lo recibís como receptores de esa información. Que al final, elementos como la tranquilidad, como aportar seguridad a la audiencia, como aportar confianza, eso lo generáis vosotros, eso lo generan las personas, en este caso los líderes que se están dirigiendo a las naciones, cada uno en la que toque. Y si son capaces de generar confianza, no será tanto por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Más importante será el cómo se dice, que es donde se esconden de alguna manera los resortes de la confianza a nivel inconsciente con otras personas. Porque ¿qué pasa cuando conocemos a alguien? Cuando conocemos a alguien pasa una cosa maravillosa. Es inconsciente, pero lo primero que nos sucede en todo el cuerpo es me genera o no confianza esa persona. En todo tipo de situaciones, en situaciones de trabajo y en otras mil. Pero eso se maneja en el inconsciente. ¿Y por qué se maneja en el inconsciente? Porque estas personas que están comunicando, y mañana nosotros y todos los que queramos aportar granitos de arena en este universo tan bonito como es el de la comunicación verdadera, al final, el cómo lo decimos, es decir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal y con el lenguaje paraverbal con la voz, es esencial. Tú puedes tener un mensaje prefabricado maravilloso, extraordinario, puedes convencer a nadie. Pero a lo mejor no tienes tan preparado el mensaje, no lo tienes tan prefabricado, entre comillas, y tu naturalidad, tu espontaneidad, tu cercanía, si lo que hay que tener es cercanía, tu pasión cuando lo estás compartiendo, porque a lo mejor en ese momento toca tener pasión, tu tranquilidad, porque quieres trasladar tranquilidad, todo eso suma a niveles inconscientes, tanto, que es eso en lo que muchas líderes y muchos líderes están acertando, y otras líderes y otros líderes, pues no tanto. Bien, Julián, y hoy más que nunca, con este reto que tenemos de lo digital, de lo virtual y en estas cámaras, comunicación en estos
tiempos que nos hemos vuelto realmente full teletrabajo, full home office, hoy más que nunca, cómo transmitir a través de esta cámara esa comunicación genuina, cómo dar ese feedback genuina, cómo realmente conectar con esa persona. Y yo siempre lo he dicho que para poder llegar a tu audiencia, a tus seres más cercanos, si no estás conectado contigo mismo, difícilmente vas a poder conectar con esas personas. Y hoy más que nunca hemos llamado a una nueva normalidad, a lo que estamos viviendo, le hemos llamado a un nuevo presente. ¿Qué consejo, qué desde tu experiencia y el manejo de todas esas empresas a las que hoy día estás dando consultoría y estás dando mentoría y estás siendo coach de comunicación persuasiva, nos podrías dar para cómo comunicar en estos tiempos altamente demandante a la empatía, a la honestidad, a la transparencia, a esos valores que los líderes hoy día deben de ser la base y los pilares fundamentales? Bueno, hoy día nos enfrentamos todos, todas las personas, en todas las organizaciones, en todas las instituciones, a un cambio que ha venido para quedarse, desde mi punto de vista un cambio único, que está afectando, que va a afectar y afectará a la forma en la que nos comunicamos. Porque ahora no sabemos el tanto por ciento, cuando termine esta situación, esperemos lo antes posible, no sabemos el tanto por ciento de ocasiones en las que nos vamos a seguir comunicando a distancia, comunicando online. Si sabemos las dificultades que tiene y también los beneficios que tiene en este presente y en un futuro inmediato comunicar online. Una de las preguntas que nos podemos hacer es si estamos listos para esa comunicación online y qué habilidades deberíamos incorporar y deberíamos manejar para hacer una comunicación efectiva que permita convertir la distancia en cercanía, que permita convertir la frialdad de la tecnología en calidez y que permita unirnos y tener la misma conexión emocional como si la persona estuviese al lado. En eso creo mucho en técnicas de comunicación personal, que luego desaparecen cuando se incorporan, y creo en algunas propias, en mi experiencia de televisión, que se parecen mucho al arte del lenguaje televisivo. Creo firmemente, y lo estoy trabajando extraordinariamente, en que el arte del lenguaje televisivo se puede trasladar al arte del lenguaje online por varias razones. ¿Qué parecido tiene el lenguaje televisivo al lenguaje online? Primero y fundamental, comunicamos en la distancia. Comunicamos en la distancia. Segundo, y tremendamente sustancial, y donde yo creo que hay un margen de mejora por parte de todas las personas, y nos tenemos que ir acostumbrando y manejar esa habilidad, incorporarla de forma, como digo, natural, que al final surge espontáneo. Otro parecido, hay una cámara de intermediario. Da igual el aparato que utilicemos, da igual que sea un ordenador, que una tablet, que un teléfono móvil. La otra persona está al otro lado, las otras personas, el número que sean, y tú quieres dirigirte a ellas. Como está demostrado científicamente a través de la neurociencia que el contacto visual es una de las claves fundamentales para generar empatía y para generar cercanía y conexión, ¿cuál es uno de los errores fundamentales en muchas comunicaciones que todos estamos viendo? Que no se está potenciando el contacto visual por las posibilidades distractivas que tienen todas las plataformas de videoconferencia, en la que es muy fácil acudir a las pantallas donde aparecen el resto de personas, no hay que hablar con las ventanas de las pantallas y algunas otras cosas más. Y el tercer elemento clave en comunicación online, desde mi perspectiva, y que hace que se parezca tanto al lenguaje televisivo, y yo he tenido oportunidad de 23 años de manejar ese lenguaje delante de las cámaras y detrás de las cámaras, es que compartimos contenido, compartimos información, el que sea. Cuando queremos compartir ese contenido, esa información con las personas que están al otro lado, queremos que se lleven ese contenido lo mejor posible. Y para eso será muy importante nuestro factor humano, para eso será muy importante ciertas habilidades que trabajamos y algunas otras cosas. ¿En qué se parece? Fundamental. 1, a distancia. 2, cámara intermediaria. Y 3, compartimos contenido. Y la clave fundamental, en la que es diferente y donde nosotros, todos los que estamos hoy participando de este encuentro, tenemos la posibilidad de crecer mucho en comunicación, en lo que no se parece en nada, y es donde tenemos una posibilidad extraordinaria, es en la interacción, en la respuesta activa, en la participación. Y eso en comunicación online todo lo podemos aprovechar para nuestro crecimiento desde la perspectiva de comunicadores de líderes
y el bien que le hace a nuestra organización o a nuestra empresa es muy notable, porque una organización, una institución, una empresa que tenga, entre comillas, un ejército de buenos comunicadores online, hoy va a ser, es y va a ser muy, muy importante, porque no comunicaremos como ahora el 100% online, no, pero un porcentaje muy elevado de comunicaciones online las vamos a mantener. Algunas a mitad de camino entre la obligación y otras por los beneficios que tiene, porque muchas organizaciones, estamos viendo también, que tienen muchos beneficios. Y en todos estos escenarios yo creo que todos tenemos capacidad de crecer. Wow, Julián, tremendos tips, sobre todo de esos 23 años que estuviste como presentador, y que para los que estamos iniciando todo un camino, ¿no? de pantalla, nos viene tan útil y tan a la mano para poderlo poner en práctica, porque definitivamente esa conexión con la mirada, ese transmitir ese contenido al cual queremos llegar a la audiencia, muchas veces también nos decías de tips que viene siendo primeramente como una técnica, pero después viene siendo algo como bien integrado a tu forma de ser, y qué bien cuando viene con la espontaneidad y con la naturalidad. Sí, eso es muy importante. Decía un buen amigo mío y presentador de televisión, uno de los referentes en la televisión en España, y fue muy generoso porque participó en el libro con una frase, y él decía al final que uno tiene que manejar técnicas, uno tiene que incorporar habilidades en comunicación, pero luego, para que un mensaje sea verdadero, para que un mensaje sea potente, todo eso debe desaparecer y convertirse en una comunicación natural y espontánea. Esa naturalidad y esa espontaneidad se incorpora en tu estilo de comunicación. Durante un tiempo es verdad que has ido manejando técnicas y has ido incorporando técnicas, pero al final esa comunicación verdadera y espontánea nace de uno mismo. Las técnicas desaparecen. Nos dice Edmund Tijerino, ¿cómo interactuar con los caracteres de cada persona? Edmund, muy buena reflexión, dependiendo del número de personas, nosotros sabremos a qué público nos estamos dirigiendo. Esto, tanto en comunicación online como en comunicación presencial, es muy importante. Cada audiencia es diferente, cada persona es diferente, y antes de hacer esa comunicación, lo primero que tenemos que diagnosticar es a qué audiencia me voy a dirigir. Porque dependiendo de la audiencia a la que me dirija, pues posiblemente unas técnicas pueden funcionar muy bien, otras no tanto. Personalizar los mensajes para las audiencias es clave. Cuando tenemos una audiencia heterogénea, que yo creo que puede dar respuesta a la pregunta que compartes, cuando tenemos una audiencia heterogénea hay algo que funciona muy bien, y es pensar que si tenemos, por ejemplo, una audiencia, imaginemos, de 3.000 personas, pues que en ese grupo de 3.000 personas, dependiendo del tema que tú estés tratando, Edmund, tienes que buscar la fórmula, todos tenemos que buscar la fórmula, para que en ese momento de tu comunicación las 3.000 personas reciban en grupos figurados de cientos de personas a las que le pueda unir algo del tema que se está hablando, que a todas les llegue su mensaje. En definitiva, que ninguna se quede sin un mensaje, sin algo que le pueda interesar, sin el beneficio que queremos en esa situación de comunicación. Genial. Pregunta y te saluda Angie Acurio desde Perú. Julián, ¿cómo comunica un líder? ¿Cómo comunica un líder? Así, sin más. Así, sin más. Angie desde Arequipa, Perú, te saluda. Pues muy bien, Angie, pues mira, como has planteado una pregunta que tiene palabras concretas, ¿cómo comunica un líder? Un líder comunica. Así se responde. O sea, un líder comunica. No existe el liderazgo sin comunicación. Hay muchas definiciones de liderazgo. Tu pregunta es ¿cómo comunica un líder? Bueno, es que un líder comunica, un líder conecta. Si no, el liderazgo no existe. Tan es así que decía, hay muchas definiciones de liderazgo y todas, por supuesto, son válidas, todas aportan visiones diferentes, todas nos pueden hacer crecer en muchas dimensiones. Me gusta, Kelly, y yo creo que lo voy a compartir en este punto, me gusta la palabra líder desde la humildad. La palabra líder desde ese liderazgo verdadero, ese liderazgo honesto, que busca un beneficio a las personas a las que te diriges,
siempre desde la perspectiva de comunicación. Definiciones, decía, hay muchas, pero a mí hay una que me encanta, que es mía, que la siento como especial y que hoy la puedo compartir con todos vosotros. ¿Qué es necesario y qué es fundamental para que exista el liderazgo? Pues personas a las que liderar. Si no hay personas a las que liderar, en el escenario que corresponda, no puede existir el liderazgo. Y es ahí donde viene la parte de la ecuación que a mí me apasiona. Y para que exista ese liderazgo y personas a las que liderar, no queda otra que comunicar. Ese es el engranaje que nos permite que todo esto funcione. Personas a las que liderar, si no hay liderazgo, y si esa persona no comunica y no conecta, no ejerce de líder. Si no ejerce de líder, esas personas no te van a seguir. Entonces, esa para mí es la ecuación perfecta. Tiene que haber personas a las que liderar y esa persona tiene que comunicar con impacto, tiene que comunicar con mensajes directos, con mensajes sencillos, con mucho factor humano, de forma muy verdadera, creyendo, como decíamos antes, en lo que dicen. Me quedo con todo eso. ¿Cómo comunica un líder? Un líder es el que comunica. Bien, Julián, también hay muchos patrones mentales con el tema de una comunicación asertiva o una comunicación efectiva. Para los que aún no hemos llegado a ser como tú, con esos 23 años de experiencia tras cámara y siendo locutor, y sabes muchas certificaciones de muchos a los que han estado queriendo potencializar esa comunicación de impacto. Lo primero en lo que me ha pasado y en lo que he trabajado también como coach en la comunicación es el tema de pánico escénico. El pánico escénico se habla en sesiones de coaching de ejecutivos como tal. Y dentro de todos los colegas que aquí nos están siguiendo ahora mismo, preguntan de cómo este pánico escénico, que muchas veces incluso, no solo a nivel de equipo, Julián, ¿cuántas veces también tenemos muchos patrones mentales en el entorno familiar, en el entorno de amistades, en los cuales esos secretos? Me encantó que una vez me compartiste que estabas preparando una charla de los secretos. Y también, Julián, yo estoy muy curiosa de que nos contés de esos secretos que hay detrás de ese pánico, que muchas veces son patrones mentales, paradigmas, y honestamente en algún momento te lo dije cuando me ponías en la práctica, que existía el pánico escénico. Sí, hay esos patrones mentales de los que hablas. Hay patrones mentales, los patrones mentales existen y también pueden no existir. Pueden existir y que desaparezcan. Entonces, yo voy a utilizar una técnica de comunicación para iniciar esta respuesta. El pánico escénico no existe. El pánico escénico, tal y como lo entendemos, no existe. Por tanto, todos los que estamos participando hoy en esta sesión sabemos que el pánico escénico ya no existe porque el lenguaje crea. Dando el siguiente paso y entrando en profundidad, diríamos que todos tenemos, y en comunicación se multiplica, esos patrones mentales que para mí están asociados a las voces internas negativas. Del esto va a ir mal, no va a salir bien, no voy a conectar, no voy a ser capaz de comunicar mis mensajes, estarán mirándome a mí, estarán pensando en lo que digo, estaré haciéndolo. Eso es una cantidad de voces negativas en el cerebro para esa labor. Es verdad que se multiplican actividades de exposición de cara al público en comunicación. Hay otras en las que los patrones mentales son otros, pero no aparecen estos. Mi sugerencia, que es muy, muy sencilla. Vivamos todas las situaciones de comunicación en un presente absoluto, de tal manera que para nosotros el objetivo no es lo más importante. Nosotros nos vamos a entregar en cuerpo y alma, nos vamos a dejar la piel en ese acto de comunicación, en ese speech, en esa presentación, en ese momento de formación, el que sea. Nos vamos a dejar la piel. Lo vamos a hacer con toda la técnica que conozcamos y toda la que podamos incorporar también. Lo vamos a hacer con esa entrega desde el punto de vista de factor humano, de vosotros mismos como comunicadores, pero alejándose del resultado y alejándose del objetivo. Porque esa vocecita interior negativa, que quiere boicotearnos,
como nosotros estamos pensando en el objetivo final, en el resultado, en el proceso, en el cómo está yendo, no estamos en el presente del acto de comunicación. Eso sería comparable a que el pánico escénico entrase en acción cuando nosotros manejamos, cuando estamos al volante de un carro. Entonces, si mientras nosotros estamos manejando tuviésemos tal nivel de intensidad de voces negativas de que todo puede ir mal, de que ya no sé si llego a tiempo, de esto se puede estropear, esta palanca, ¿por qué no puede no funcionar? ¿Cómo puede no funcionar nuestro sistema de presentaciones? Por poner un ejemplo que puede ser como dramático, es decir, ¿por qué? Entonces, al final no estoy conduciendo, estoy pensando en todo el desastre que va a ser. No estoy manejando en ese momento. En ese momento estoy en un presente, que es manejando. En ese momento estoy en un presente, que es presentando. Y nada más. Esa vocecita interior negativa se puede anular. Nosotros, además, con los patrones mentales siempre elegimos qué voz queremos escuchar. Ahí no nos obliga nadie. Nosotros somos los que elegimos. ¿Por qué no elegimos la que nos está diciendo todo va a ir bien? Nuestros mensajes van a llegar de forma perfecta. Mi factor humano está siendo extraordinario. Estoy convencido que, seguro que también lo otro. Y misión cumplida. Y eso, además, como el lenguaje crea, que es lo primero que yo he hecho para responder con técnica a esta pregunta, os invito a que lo hagáis con una tremenda y absoluta entrega. Tremenda y absoluta entrega. Nos preguntan, Julián, ¿cómo identificamos un verdadero liderazgo honesto, con principios y con valores? Bueno, yo creo que un liderazgo con valores y verdadero se nota. A esta reflexión, que no es fácil desde el punto de vista a veces de definirlo, ¿verdad? De verlo, a veces no es fácil y otras es muy sencillo, pero hay algunas que se quedan, bueno, en la mitad del camino, hay una frase que puede resumirlo y que os puede inspirar para cuando estemos asistiendo a una situación de comunicación de alguna persona y veamos esta persona de una comunicación verdadera, honesta, que me está llegando, y no lo proceso desde el punto de vista cerebral, sino lo proceso desde el punto de vista del inconsciente, cosa que os pasará a vosotros cuando comuniquéis también con esa filosofía. Y la frase sería algo así como lo que eres se expresa con tanta fuerza que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Lo que eres se expresa con tanta fuerza que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Siempre que os pase eso, cuando alguien está en una situación de comunicación, esa persona es un líder verdadero. Un líder verdadero en la comunicación que sea. Si una persona cree en lo que dice, y un apunte muy importante, aunque nosotros no creamos, si una persona cree en lo que dice, es auténtica desde su perspectiva porque está creyendo en lo que está diciendo y traslada la credibilidad del mensaje que quiere compartir. Otra cosa es que nosotros podamos estar de acuerdo o no, porque hay ejemplos de liderazgos muy poderosos en la historia, ¿verdad? Por supuesto, nosotros aquí hoy y siempre, y en mi desempeño profesional, mi labor profesional con las personas, siempre trabajo y trabajaré pensando en beneficios comunes, en energías positivas, en construir en lugar de destruir, ¿verdad? Pero si esa persona se está expresando con tanta fuerza, que no sé ya ni lo que está diciendo. Esa para mí es una manera de ver el liderazgo. Julián, y de esos ejemplos que al hilo has dicho, ¿nos podrías compartir esos ejemplos de grandes comunicadores que puedan ser útiles a la audiencia hoy si están pasando uno de esos desafíos y hoy más que nunca los retos en habilidades blandas o habilidades conductuales? Y vieras que dentro de la búsqueda que se me hace como coach ejecutiva y de equipo, sale siempre en esa rueda de los equipos de alto rendimiento mejorar la comunicación. De esos grandes ejemplos que nos puedas dar y compartir, ¿cuáles serían? Claro, es que además esa habilidad que decías, Kelly, de que siempre en la rueda de directivos sale el tema de la habilidad en comunicación, es que, bueno, hay estudios cercanos en el tiempo y no tan cercanos en el tiempo. Y ahora, además, en escenarios de comunicación online se están multiplicando de que la habilidad esencial, o una de las esenciales en este mundo tan cambiante, ¿verdad? Para triunfar, para tener éxito y para hacer aportaciones a las otras personas, a todos los niveles, es la comunicación. Eso, sin duda, es algo clave. Y sí compartiría, por ejemplo,
y porque he hablado además en programas de televisión, los que me han invitado para analizar la comunicación de crisis desde tiempo, especialmente obvio en España. Hay una persona a la que he seguido mucho desde el punto de vista de técnica y a otros niveles, que es Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Él puso la voz, él puso el mensaje, él puso todo su factor humano en posiblemente la pelea, diría entre comillas y sin entre comillas, entre dos líderes, como era en este caso Adolf Hitler por un lado y Winston Churchill por otro. Y los pongo delante porque Winston Churchill logró algo extraordinario gracias a la comunicación de un ser humano. Si no hubiese estado Winston Churchill, no sé si toda una nación hubiese sentido esa tranquilidad, esa seguridad y esa confianza que lograba el primer ministro británico. Y tiene además reflexiones muy, muy interesantes que podemos acercar al mundo de la empresa. Su frase, la diferencia entre la mera dirección y el liderazgo, la diferencia entre la mera dirección y el liderazgo es la comunicación, decía Sir Winston Churchill. Es alguien que os recomiendo visitarlo, que os recomiendo disfrutarlo. No todo el mundo sabe que además era un premio Nobel de literatura. Yo en el libro, en Habla como un líder, he dado algunas pinceladas de algunas técnicas y algunas visiones de Churchill. También he llegado a escribir que podría haber escrito un libro solo de las técnicas de Churchill, porque tiene muchas, desde todas las perspectivas posibles. Pero claro, en esencias de comunicación de crisis, ¿qué hacía él? Generar confianza. Y él generaba confianza. Y la generaba, como hemos visto antes, más por el cómo se dice que por el qué se dice. Que también era importante el qué se dice, pero para mí siempre está en un segundo nivel. Bien. Pregunta Angie. Julián, ¿cómo comunicar en tiempos de crisis, pero sobre todo en esta pandemia? Sí, bueno, ¿cómo comunicar en tiempos de crisis? Yo tengo un webinar en el que durante 1 hora y cuarto analizamos claves que tienen que ver con la comunicación de crisis, Si queréis el tip, la clave fundamental, la esencia que está por encima de todo en una comunicación de crisis tiene que ver con lo siguiente. Os voy a compartir un titular un tip de unos 12 o 13 que normalmente compartimos en esa sesión. Al final hay una persona, un ser humano, una mujer o un hombre, que tiene la responsabilidad en una comunicación de crisis, normalmente siempre es así, de generar confianza, porque algo no ha ido bien, porque estamos en una crisis, la que sea, y en la que hay muchas personas afectadas. Con lo cual, todo lo que se trabaje en cuanto a mensajes está bien, pero la comunicación será efectiva en comunicación de crisis dependiendo de la persona que la ejecuta, dependiendo de la persona que sale a hablar, en este caso con países enteros, por ejemplo, que podría ser una opción. Y en comunicación de crisis hay personas afectadas. Siempre en una comunicación de crisis hay personas afectadas. Esas personas afectadas, y antes comentábamos la personalización de los mensajes dependiendo de la audiencia, esas personas afectadas quieren recibir los mensajes de esa persona, de ese líder, con confianza. Y para eso hay algo que en comunicación siempre es importante, presencial. En comunicación online también es importante. Y en comunicación de crisis, sea presencial o sea online, la empatía es la clave fundamental que debe tener ese ser humano. Luego, para mí hay otras 12 claves fundamentales con técnicas propias para hacer muy efectiva esa comunicación. La más importante, la empatía. La empatía en comunicación es meterse en los zapatos de las otras personas. Y más que nunca hablamos de líderes verdaderos. ¿Acaso los líderes que comunican ahora sobre la pandemia, su objetivo principal de esos líderes desde la humildad no debe ser aportar tranquilidad a la ciudadanía? No debe ser dar visiones de futuro, de esperanza, de luz al final del túnel, de todo esto va a salir bien, de todo lo que están haciendo. Claro, eso es fundamental. Por eso, el mensaje no es para ellos. O sea, el liderazgo tiene que ser hacia las personas, al beneficio de las personas que nos están escuchando, porque son muchas las personas afectadas. Y sobre todo, Julián, si estás llevando mensajes
a equipos, a entornos en donde también de por medio están las emociones. Obvio. Claro, Imagínate que porque quieras no se pueden... llegar a mí y yo en este momento puedo estar pasando una pérdida, un dolor, una superación a una pérdida, a un trabajo, o gestiones de frustraciones, en emociones de ira, de enojo, de una ambivalencia que algunas veces también me preguntas y no sé ni qué contestarte porque no estoy consciente de lo que siento, porque hay un cúmulo de emociones y aún así siento que no me estás entendiendo, porque al final dentro de mi cúmulo de emociones, de lo que yo estoy viviendo, estoy confundida. Entonces, ¿cómo hacer para que en esa interrelación de fluidez, de emoción, y tal vez tú me estás queriendo abrazar en el sentido de me estás queriendo comprender, pero también me imagino que te ha pasado encontrarte con equipos en donde la madurez emocional no hay que trabajarla? Además, en situaciones de crisis como es esta, en las que personas en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, las emociones están a la flor de piel por muchas razones, porque pudo haber tenido situaciones personales delicadas en esta crisis, como en cualquier otra, la que sea. Todas las crisis tienen personas afectadas y por distintas cuestiones. Hay personas que pueden estar afectadas por situaciones económicas y con mayores o menores afecciones el contenido emocional es fundamental, es esencial. Por eso creo que esa comunicación, más que nunca, debe ser una comunicación humana, más que nunca debe ser una comunicación cercana y más que nunca debe tener empatía, porque solo si tenemos empatía seré capaz de pasar, en este caso en la comunicación online, sería capaz de pasarme al otro lado de la pantalla desde el punto de vista de comunicación y ponerme en los zapatos de las personas a las que quieres aportar eso, seguridad, si procede, tranquilidad, que también, confianza, los mensajes que normalmente en comunicación de crisis uno tiene que aportar. Para eso es fundamental, porque las emociones están a flor de piel, porque en una situación de crisis no es una comunicación tradicional, tiene elementos muy, muy diferentes. La empatía es clave. La empatía para mí, Kelly, es fundamental. Analizándola desde todas las perspectivas que uno quiera considerar empatía. Pero en comunicación es, vale, tú estás escuchando a esa persona que es líder y quieres llevarte cosas que te aporten en la dirección de la confianza, de la seguridad y de la tranquilidad. Y eso lo da el ser humano, no lo da el discurso, solo. Claro. Seguridad, confianza, empatía. O sea, son mensajes de los que se nos van quedando, Julián, que probablemente lo sabíamos, pero estamos como confirmando, ratificando y compartiendo como claves del éxito para mejorar, para conectar con ese liderazgo verdadero, con ese liderazgo honesto. Tú lo decías al inicio, existen muchísimos conceptos de tema de liderazgo y comenzando desde la familia, desde el hogar, como padre, como hijo, como hermano, cómo se nos acercan realmente a la transparencia, a la veracidad, a la legitimidad de lo que podemos estar diciendo y que eso solo lo hace ese ser humano, desde ese interior conectando, desde esa afabilidad, desde esa amabilidad, desde, yo le llamo desde ese centro que te hace ser auténtico y único. Coincido plenamente contigo, coincido plenamente. Y además has pronunciado una de las palabras que más me gusta, que es auténtico, Exactamente. Sí. Personas auténticas, mujeres auténticas, hombres auténticos, comparten mensajes auténticos. Y si alguien tiene la tentación de, no digo en este grupo y las personas que estamos hoy aquí, lo digo por los que no están, cada uno que lo analice desde su perspectiva personal, ¿verdad? Pero si alguien siente que con ese mensaje no auténtico yo lo envuelvo de técnica y pasa como auténtico, antes o después eso no saldrá bien. Antes o después eso no saldrá bien. Sí, sí. Sí, mira, yo creo que estoy también plenamente convencida de que el saber quién eres
el saber, el preguntarme quién soy, con esos principios, con esos valores firmemente arraigados, firmemente con convicción y determinación, te hacen lo que hoy hemos hablado, lo que hoy nos has explicado, lo que hoy nos has compartido, Julián, que es conectar con tu verdadero yo, conectar con tu verdadera esencia, o sea, sin imitación, sin querer ser el perfecto, con pruebas, con errores, con vulnerabilidad, sobre todo lo que tanto nos está enseñando este tiempo, también con limitaciones, porque este ha sido todo un aprendizaje en diferentes brechas o gap de habilidades que no sabíamos que en algún momento se nos iba a pedir. Habilidades y brechas que en algún momento no teníamos ni la menor idea que podía volverme experta, ¿por qué no? Pero ha sido la práctica, la prueba, el error y darme la oportunidad de tantas veces fracasar y tantas veces volverlo a intentar. Entonces, ahí es donde radica esa parte de autenticidad que estaba de la mano con toda tu convicción, con toda tu determinación, Julián, que nos has compartido en diferentes espacios, escenarios, congresos, aulas de clase y bueno, toda la audiencia está contentísima, feliz, felicitaciones, gracias por estos espacios de aprendizaje que nos ayudan a mejorar nuestro ser y nuestro hacer. Excelente, bravo, mis felicitaciones, gracias Kelly, Julián, o sea, todo es de gratitud, mucha gratitud de este sentido que es realmente llegar a muchas otras personas en poder ayudar, en poder compartir desde la humildad, desde ese centro. Y Julián, mira que ya vamos casi finalizando, nos quedan 5 minutos y yo iría finalizando, Julián, en que nos dijera, si tuvieras que resumirnos o en frase o en llevarlo ese 1, 2, 3 o todo lo que nos tuviera que ponernos como para el día a día irlo practicando, ¿cómo te gustaría dar a la audiencia ese regalo de cierre, de frase y que nos quede como para práctica, como que nos quede para autorreflexión, como que nos quede, Julián, esto definitivamente tengo que ser consciente para conectar con ese verdadero yo? La conexión con el verdadero yo es la esencia fundamental que una persona que aspire a ser líder y, por tanto, que aspire a que personas le sigan, porque quieren seguirle, no porque tienen la obligación de seguirle, que esa es una esencia muy importante que marca la diferencia entre un líder verdadero y alguien que es otra cosa, Conectar con ese yo, en esencia, es muy fácil. Hay algo que todos podemos hacer y es me gustaría compartir esta idea, estas 2 ideas, estas 3 ideas, estas 4, estas 5, con algunas personas. Las voy a preparar, las voy a decir en voz alta y voy a ver qué siento cuando las digo. Seguro que hay una por encima de las demás en las que creo muchísimo más que en las otras. Volquémonos en esa. O en esas y no en las otras. ¿Por qué? Porque se notará y porque llegará. Y sí me gustaría quizá terminar, Kelly, y por supuesto agradeciéndoos a todos este tiempo en el que todos crecemos, siempre que compartimos estos tiempos maravillosos, con las reflexiones, con las preguntas. Estamos en tiempos de cambio y a veces en los tiempos de cambio nos fijamos en todo el proceso de crisis y toda la afección. Pero los procesos de cambio también nos abren nuevas puertas y nos permiten mirar la luz de otra manera. Hay una frase muy bonita, dice que if we shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars. Si apuntas a la luna, aunque pierdas, aterrizarás entre las estrellas. Pues apuntemos todos a la luna, que es nuestra audiencia, y aunque no te salga del todo bien, con una entrega extraordinaria, con una entrega honesta y con una entrega verdadera y sin miedo escénico, sin pánico escénico, porque no existe, aterrizarás en las estrellas. Por tanto, os invito a que apuntemos a la luna. Ay, qué lindo. Definitivamente, apuntar a la luna y pase lo que pase, caer en las estrellas. Me gustó. Muy auténtica, muy linda. Bien, Julián, reiterar esa gratitud,
reiterar esa valoración, haber compartido, de veras súper contenta, súper emocionada. Hoy es un día muy, muy especial. También es día del gestor del talento humano, de todas mis colegas y gerentes de recursos humanos, que les mandamos saludos, les mandamos muchos abrazos. La labor que se tiene, el reto y desafío desde la labor de la gestión del talento humano hoy es verdaderamente conectar con ese liderazgo que hay para poder hacerlo desde la empatía. Entonces también mis felicitaciones. Este es parte de ese propósito de vida, como lo decía a un inicio, de este punto de encuentro con Kelly Valle. Julián, hasta Madrid y hasta tu familia, toda Nicaragua te abraza y te manda salud y te manda protección y te manda muchísimas más energías de las que transmite siempre para que podamos conectar con muchísimas más personas desde el mundo tan apasionante de la comunicación. Yo igual los invito para el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Estaremos trabajando patologías, entraremos a un mundo, el psiquiatra Nelson García nos va a compartir desde la OMS hoy conocer más de la gestión de las emociones que hablábamos. Entonces también ya doy la cordial invitación y también para que te conectes, Julián, y sigamos compartiendo. Claro que sí, claro que sí. Enhorabuena, Ángel, por la iniciativa. Enhorabuena por la iniciativa y por este proceso tan bonito que acabas de iniciar. Y bueno, para mí ha sido un privilegio poder ser el primer invitado en este encuentro. Y espero y deseo que todos nos vayamos con un poquito de valor, un poquito de inspiración y con un poquito también, o mucho, de energía positiva. Así que muchísimas gracias, Kelly, y muchísimas gracias a todos por este tiempo. Casi la 1 de la madrugada en España, así que dentro de muy poquito, con estas horas, nos iremos a descansar, pero ha sido, de verdad, un tiempo el mejor empleado en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias, Julián. Gracias. Un saludo y un abrazo. Felices sueños. Un abrazo para todos. Un abrazo. Abrazo para todos.